El libro está impreso, lo estuve chusmeando ayer en la imprenta, está muy lindo, ha superado mis expectativas en cuanto a la parte gráfica y, y, bueno, pues ya estará a la venta en los lugares formales de venta, digamos, librerías, y mientras tanto, tal como vos decís, hay una oferta de lanzamiento que se puede comprar el libro a través de las redes. Ujú. Por lo que leí, hay como una yapa para el que compre la preventa. Sí, para la preventa, los primeros 45 se van a llevar otro libro que nosotros produjimos hace un par de años con el diario, Ujú. que, bueno, cuenta la historia de las calles de Jesús María. Así que, bueno, por el precio de uno se van a poder llevar los dos libros. Muy bien. Bueno, nacida para ser primera. Obviamente que tiene como el juego de palabras también por esa idea que tenía Pío León de llamar la Villa Primera a lo que terminó siendo Jesús María, ¿no? Tal cual, la idea es precisamente recuperar ese proyecto original de Pío León, que era que esta fuera la Villa Primera de Anejos Norte. En esa época no existía el departamento Colón todavía, el departamento nuestro se llamaba Anejos Norte, y acá no había ninguna población. Si bien el núcleo poblacional estaba radicado básicamente en sierras chicas, con lugares con mucha población, como Santa Catalina, como en la zona de Ascochín y como Río Ceballos, que se conocía también como Ministalalo, era en este lugar, en el Bajo, donde Pío León suponía que tenía que estar en la primera villa de Anejos Norte, sobre todo por la inminencia de la llegada del ferrocarril. Ujú. Pero el ferrocarril, las vías, ¿no existían todavía o sí? Cuando se da este pedido de Pío León No para... No existían. existían. Ajá. No existían. Pío León empieza con la idea, supongo yo, en 1870-1871, que es cuando empieza a debatirse a nivel nacional el tema del tendido del ferrocarril que unía Córdoba con Tucumán. Hasta ese momento se estaba haciendo el ferrocarril desde Buenos Aires a Rosario, de Rosario a Córdoba, y bueno, se debatió muchísimo el tema porque a pesar de ser un gobierno liberal que estaba en ese momento, el ferrocarril de Córdoba a Tucumán se hace con fondos nacionales. Bueno, se hizo todo un debate en el Congreso para precisamente justificar esta situación. En buena medida respondía a la necesidad de conectar zonas productivas importantes del país, pero también tenía una connotación, si se quiere, sociopolítica, porque se pensaba usar el ferrocarril en caso de sofocamiento de sublevaciones en distintos lugares del interior del país. Mirá vos. Hay que tener en cuenta que estábamos muy cerquita de la batalla de Pavón, todavía existían grupos federales, de hecho en esa época todavía estaba la lucha de Felipe Varela, los unitarios fueron sanguinarios en cuanto a cómo sofocar las insurrecciones que había todavía, eran los últimos coletazos del federalismo en realidad, y bueno, ahí Pío León ve la oportunidad de tener en sus campos una estación, y ahí es donde nace la idea de la Villa Primera, que supuestamente tiene que haber nacido formalmente más o menos en 1873. Ujú. Claro, que es ahí cuando se toma como fecha el 28 de septiembre la fundación de Jesús María o la fecha de, si bien el origen es mucho antes, que también participaste mucho en eso, en esa investigación, siglos antes con la estancia, pero te pregunto, contextualízame quién era Pío León. Vos dijiste, bueno, tenía los campos, pero Pío León era nacido acá, Está era de bien. otro lado, ¿por qué era propietario de esos campos? Pío León era paraguayo. Había nacido en Asunción en 1816.
lo bautizaron, como era el estilo de la época, al día siguiente de su nacimiento, en la Catedral de Asunción. En Paraguay había un régimen muy particular, que había comenzado con el mariscal Rodríguez de Francia, que había sido alumno del Colegio Nacional de Montserrat y había pasado sus vacaciones en la Casa de Carolla, como casa de vacaciones del colegio. Y en esa formación, Gaspar Rodríguez de Francia accedió a mucha bibliografía que le permitió delinear una política muy particular en el Paraguay, que fue básicamente una reforma agraria que, si uno lo ve con ojos del siglo XX, dice este hombre era comunista. Y bueno, estamos hablando de 100 años antes de la Revolución Rusa, ¿no? Y bueno, cuando llega al Paraguay después de formarse aquí en Córdoba, Gaspar Rodríguez de Francia accede al gobierno en una revolución y a partir de ese momento empieza una transformación del Paraguay donde básicamente la reforma consistía en tomar todas las tierras de los propietarios de la semicolonia y las tierras de la iglesia inclusive, algunas que habían pertenecido a los jesuitas, por ejemplo, y distribuirlas entre los productores. Gaspar Rodríguez de Francia le compraba, como Estado paraguayo, la producción a los productores y la vendía. Entonces Paraguay tenía una gran cantidad de recursos importantes que le ingresaban por yerba mate, por madera, por algodón. No nos olvidemos que en ese momento también estaba la guerra de la secesión en Estados Unidos. Entonces, ahí Inglaterra tuvo un problema muy particular, que fue que se quedó sin algodón, porque básicamente quien le proveía a su fábrica del algodón eran los grandes sembradíos que había en el sur de los Estados Unidos y bueno, estaban en guerra, por lo tanto no se producía. Entonces, Rodríguez de Francia primero, después sus descendientes, Solano López y López, son quienes profundizan este tipo de política y con ese dinero Paraguay hizo una modernización que la transformó en el lugar tecnológicamente más avanzado, que tenía ferrocarriles propios, no como los nuestros que estaban manejados por los ingleses, tenía astilleros. Ahora bien, en todo este sistema no había lugar para las familias tradicionales, porque muchas de ellas habían visto cómo se expropiaban sus campos, entre ellos los León. Entonces León decide venirse junto con su hermano a Buenos Aires primero, y en 1863 compran la estancia de Jesús María, que hasta ese momento era de la familia Correa. Los Correas tenían la estancia desde el año 1767, cuando los expulsan a los jesuitas. Tiempo después se forma la Junta de las Temporalidades para vender los bienes que eran de los jesuitas. Los Correas habían comprado Jesús María. Pero a diferencia de Pío León, los Correas no habían vivido nunca acá. La estancia era un lugar de campo. Ellos desarrollaron su vida y educaron a sus hijos en la ciudad de Córdoba. Una de las grandes novedades de Pío León es que viene y se radica en Jesús María. Y desde acá es desde donde nace la idea de lotear parte de su estancia. En años anteriores a que loteara para hacer la Villa Primera, él le había vendido parte a Eusebio Agüero. Hay un mapa muy interesante del año 1876, que es el más antiguo que se conoce, que fue encontrado en una escribanía de la ciudad de Córdoba, que da cuenta precisamente de los terrenos que eran de Eusebio Agüero, los terrenos que eran de Pío León y los terrenos que eran fiscales, que eran de la estancia Carolla todavía, porque la estancia Carolla seguía siendo una propiedad fiscal hasta entonces, no se había vendido. Años después, la estancia, parte de la estancia es anexada a Jesús María, pero en el momento en que Pío León lanza el loteo, de la calle Julia Roca al sur era todo estancia Carolla. Claro. Y más o menos desde la calle Castro Peña
hacia el este eran terrenos de Eusebio Agüero y el resto era de Pío León. No obstante, Pío León, digamos con ojos del siglo XX, fue el desarrollista de todo ese gran loteo. Es tremendo cómo hay que contextualizar con situaciones que ocurrieron a nivel internacional para entender cómo es el origen de un pueblo, de una ciudad, ¿no? Como el caso de Jesús María. Me hablaste de Paraguay, bueno, me hablaste de Estados Unidos. Ese ha sido el desafío de este libro, poder contextualizar, porque viste que por ahí nos enseñan la historia como que fuera un desprendimiento de generación espontánea, ¿no? Entonces nació Jesús María en tal año, ¿no? Bueno, pero mientras tanto, ¿qué pasaba en la provincia? ¿Qué pasaba en la nación? Jesús María nace con la generación de los 80 en el gobierno, con los tres primeros gobiernos que le dan forma al proyecto de Mitre, que son el de Sarmiento, el de Avellaneda y después Roca. Y bueno, hay que ver qué estaba pasando en la provincia que se estaba formando todavía. No nos olvidemos que Córdoba era en esa época frontera sur del país. Frontera sur del país, del río Quinto al sur, era territorio indígena. Y en la Patagonia, por supuesto, no había nada, pero tampoco en Córdoba, en La Pampa. De modo que Córdoba era un punto extremo, ya desde la época del virreinato, y además era una unión de caminos muy importante en el sur, porque todo lo que entraba desde el puerto de Buenos Aires, todo lo que entraba desde Chile, caía a Córdoba, que era el origen del camino real que llevaba al Alto Perú, que tenía como punto de llegada importante las minas de Potosí, y desde acá se abastecían, ya desde la época de 1810, de mulas, de carruajes, de vituallas, a quienes trabajaban en las minas de Potosí. Entonces la actividad comercial en Córdoba era muy importante, por eso también Pío León se radica acá, porque dice, bueno, esta es una oportunidad de negocio a la vera del camino real, y también, creo yo, ha sido una de sus motivaciones para la ciudad y para tener la estación en la ciudad, tener los dos canales de comercialización más importantes que había. Las dos vías de transporte eran el camino real y las vías, y fíjate que cuando se delinea la ciudad, se delinea entre estos dos lugares, claro, entre las vías y el camino real. De las vías al este había apenas 2 cuadras, y bueno, después la estación fue generando un polo de atracción y de desarrollo social, pero a partir del comercio. De modo tal que para un comerciante como Pío León, esta era una oportunidad fantástica. No, y bien que la supo aprovechar. ¿Se supo quiénes fueron las primeras familias que compraron esos lotes? ¿Hay detalle de eso? ¿Se pudo encontrar ese dato? Ay, mira. No. Don Luis Biondi dice que su papá comentaba que los primeros lotes se vendían a 25 pesos. Y bueno, eso yo no sé, 25 pesos qué, si claro, el metro, la hectárea o qué. Claro. Porque, para que te hagas una idea, en esa época un maestro o un comisario ganaban 150 pesos al mes. Claro. Y el acceso a la tierra no era popular. De hecho, Pío León delinea a Jesús María de una manera que fue muy singular y que la distinguió de todas las otras poblaciones que nacieron en esa época. Y es que en cada manzana había 4 lotes, o sea que era un cuarto de hectárea cada uno de los lotes que se vendían. Eso no estaba al alcance de cualquiera. De hecho, Jesús María nace y crece en esos primeros 20, 30 años como una ciudad veraniega, lugar de estancia de campo de las familias acomodadas de Córdoba y de algunos importantes terratenientes del norte. No nos olvidemos que la colonización vino desde el norte, entonces el norte estaba más poblado que el sur, no habían llegado los inmigrantes todavía. Entonces, lo que había era el régimen colonial que venía imperante
desde que Jerónimo Luis de Cabrera repartió las tierras. Entonces, eran grandes extensiones donde había pocos pueblos y donde eran importantes las paradas que marcaban las aguadas. Porque también hay que tener en cuenta la geografía del lugar. Nosotros estábamos en una zona árida, en una zona donde el agua era prácticamente la que se veía en Jesús María y los alrededores, que era una suerte de oasis. Pero la estancia Carolla, por ejemplo, que llegaba hasta prácticamente el centro de la ciudad de Córdoba, tenía montes que eran muy apetecibles para el ferrocarril, porque el ferrocarril buscaba, antes de hacer el tendido, que hubiera agua, no olvidemos que las máquinas eran a vapor, y leña, porque era el combustible de la época. O sea, no había fuel oil todavía, no había máquinas diésel, eran máquinas a vapor. El tren, la locomotora que nosotros conocemos, era una gran caldera con ruedas en realidad. Lo que nosotros vemos es una cabina donde va un calderista y que con esa fuerza motriz va traccionando un motor de kilos, que antes todos esos kilos se transportaban en carreta. Entonces, hay que hacer todo un ejercicio de imaginación también, de ponerse en el lugar de quienes vivían la época. Tremendo, bueno, qué apasionante. Miguel, y el libro, imagino que lo arrancas desde los orígenes de Jesús María, de la estancia jesuítica. Estamos hablando de 1618, ¿no? No. ¿O desde cuándo? No, el libro abarca 1870-1930. Ahí está, bueno, ese periodo te quería preguntar, ¿hasta dónde llega la investigación? Sí, la idea, esta publicación es parte de un proyecto más amplio, que son 3 libros. Bien. Yo me he propuesto escribir 3 libros en los próximos años. Este es el primero, el segundo será de 1930, no sé todavía si hasta 1976 o hasta 1983, dependiendo del material que consiga de esa etapa oscura de la Argentina. Y el tercero sí me voy a volver para atrás, para la vida de la estancia. Pero me parecía que había que arrancar con estos, que son de los que menos elementos conocemos. Entonces, digo 1870 porque te decía que es cuando supongo que Pío León empieza con la idea de delinear la Villa Primera. Y lo hago hasta 1930 porque es el gran cambio con el primer gobierno radical del pueblo. Todos los primeros gobiernos fueron conservadores, después vinieron los demócratas, y bueno, Jesús María fue un gran bastión demócrata, con dirigentes muy importantes, como Miguel Juárez, por ejemplo. Pero en el 30 gana Luis Biondi, él es el primer intendente radical, que dura poquito porque lamentablemente después viene el golpe del 6 de septiembre, y bueno, ahí cambia la conformación social también. El libro aborda todo esto, no es solamente un compendio de fechas y de situaciones y de nombres, sino trata la transformación de la familia. La otra gran transformación que sufrió el pueblo, que en 5 años tuvo que soportar la llegada del ferrocarril. Digo soportar porque era una vida tranquila de estancia, y cambia básicamente con toda esta obra de infraestructura enorme, y con la llegada de los inmigrantes. Colonia Carolla era Jesús María. Los destinos originales de Colonia Carolla los manejó el gobierno de Jesús María. Entonces había que asistir también a todos los inmigrantes que acababan de llegar. Después de un informe que hace Inocencio Cárcano, el padre de Ramón J. Cárcano, recién ahí se ve que estaban las condiciones como para que Colonia Carolla tuviera su gobierno propio, pero después, años más tarde, vuelve a anexarse, y recién en el 18 se separan definitivamente, de modo que es también un poco la historia de los inmigrantes. Una de las cosas con las que yo insisto en el libro es en que
Jesús María es lo que es por la llegada de los inmigrantes, porque los estancieros de la época no tenían la tecnología, ni los conocimientos, ni las ganas de hacer cosas que traían los inmigrantes. Fíjate que las primeras infraestructuras importantes del pueblo, como electricidad, como agua, las hace Leonardo Trettel, que había venido a Colonia Carolla y que después se radicó en Jesús María y que tenía cerradero. El cerradero era, recién decíamos, la leña era el combustible de la época, lo que hacía funcionar las industrias y las casas. Las casas se cocinaba a leña. Entonces amasó una fortuna y con su empuje, lo primero que hizo fue instalar la luz eléctrica cuando había pocas localidades en Córdoba que tenían luz eléctrica. Pero a ninguno de los estancieros se le habían ocurrido estos progresos. Después vendría Josué Bergaña. Hay un aporte innegable de los inmigrantes. No nos olvidemos que los edificios más importantes de Jesús María los hizo Isidoro Tauro, que también era otro inmigrante italiano, que había formado una empresa y que había traído todos los conocimientos nuevos que había de la arquitectura, ¿no? Entonces, hay toda una transformación que es lo que uno pretende que en el libro se vea. Y además visibilizar las clases populares que hacían posible que toda esta gente hiciera estas cosas, porque uno conoce el nombre del emprendedor, conoce el nombre del estanciero, pero ellos tenían empleados que trabajaban. Bueno, gracias a Dios he encontrado archivos que me han permitido saber nombre y apellido quiénes eran los albañiles de la época, los carreros de la época, los vendedores de leña, cuánto ganaban. He podido acceder al registro civil y saber las condiciones en que nacían los bebés, cuánta gente moría, de qué moría. Bueno, todo eso es el material inédito que trae este libro. Bueno, tremendo. Lo nombraste Isidoro Tauro y obviamente que así como constructor de edificios en Jesús María, también fue el constructor de la parroquia del Montserrat. O sea, imagínate lo que sabía ese tipo, ¿no? Efectivamente, sí, obviamente. Y ha hecho la iglesia de Tinoco también. Tiene un montón de edificios importantes hechos acá. En Jesús María, la Sociedad Italiana, claro. El Hospital Vicente Agüero, el Cortijo, no sé si el edificio del Banco de Córdoba, porque en los archivos de su familia figura la casa del banco. Así que no sé si hicieron la esquina primero y después ampliaron para el gerente, o cuando él habla de la casa del banco es toda esa esquina, pero también participó en esa obra. Claro, qué bárbaro. Hay casas hermosísimas de Jesús María también que hizo él. Hay que tener en cuenta que hasta ese momento en la Argentina se construía con adobe, se usaba mucho la piedra, se usaba poco el ladrillo. Bueno, los italianos, y Isidoro Tauro era ya recibido de arquitecto cuando llegó a la Argentina, trajo los conocimientos tecnológicos que traían, que se conocían en Italia en ese momento. Entonces ahí introducen las ladrilleras, hay grandes ladrilleras. Los Roggio empezaron a trabajar con Tauro. Los Roggio y los Risi fueron los grandes socios de Tauro, como constructores y como proveedores. Fíjate que las familias que ahora conocemos como proveedoras de ladrillo, por ejemplo, son de esa época que empiezan con su actividad. Entonces, es muy interesante en el libro también analizar este tipo de temas. Los Risi de lo que estamos hablando son los antecesores de los Risi que tuvieron la casa de venta de materiales de construcción más importante de la zona, en Colonia Carolla. Entonces, esto de que Jesús María es lo que es, porque la tuvo la Colonia Carolla, no es antojadizo pensarlo, es ver que las ciudades que había en los alrededores, por ejemplo, de Anfunes, Cruz del Eje, tuvieron su suerte atada al ferrocarril y estuvieron a punto de morir cuando el ferrocarril se fue. Jesús María no, porque tenía una burguesía comercial, porque tenía una burguesía de emprendedores que eran básicamente los inmigrantes. Y acá hubo una tensión importante también a nivel social y político, cuando los inmigrantes se incorporan a la política. Leonardo Trettel fue el primer inmigrante llegado a Colonia Carolla que gana unas elecciones para ser intendente. No pudo asumir.
porque se las borraron. No nos olvidemos que en esa época las elecciones eran una cuestión que se dirimía más en escritorios que en la votación propiamente dicha. Estamos hablando de antes de la ley Sáenz Peña, donde votaban los hombres, donde el voto era cantado, donde te llevaba la policía a votar y te indicaba a quién tenías que votarle, donde en Jesús María se ganaba una elección con 800 votos. Bueno, asimismo, la gente que estaba en la sociedad italiana, básicamente, y entre ellos Leonardo Tretel, eran dirigentes importantes, dirigentes emergentes que le competían al poder de los estancieros. Esta fue también la raíz, la base social del nacimiento del radicalismo. El radicalismo nace de esa clase dirigencial que estaba harta de no poder votar, básicamente, y del fraude. Y después con Irigoyen se le suma toda la chusma para la época, todas las clases populares que desde el federalismo no habían tenido más protagonismo, al contrario, habían sido sumamente castigados, básicamente eran federales, y con el radicalismo y la ley Sáenz Peña vuelven a ser importantes porque ya necesitan su voto. Lamentablemente esto fue una ventaja por un lado y el comienzo de una democracia ya con vicisitudes por el otro. Claro. Miguel, te agradecemos por el tiempo, hemos charlado casi media hora, pero la verdad que apasionante cada detalle, que lo vas a repetir o que vas a ampliar, obviamente, el próximo viernes a las 20 horas ahí en Tribunales. Felicitaciones y bueno, a seguir con el segundo y el tercer libro, que Jesús María también se merece tener la historia escrita y accesible. Tal cual. La idea es precisamente que sea accesible, por eso nosotros estamos lanzando el libro también a un precio que esté al alcance de las personas que quieran comprarlo. Está saliendo un 30% menos de lo que cuesta un libro de esas características en el mercado hoy. Y ya estamos trabajando en el segundo tomo porque, bueno, saldrá dentro de un año y medio. Tenemos el gran despegue institucional de Jesús María traccionando la zona también, ¿no? Porque en esta segunda etapa, o sea, del 30 al 70, tenemos el nacimiento de la rural, el nacimiento de la cooperativa, el nacimiento del Festival de Domo y Folclore, la llegada de Gendarmería Nacional, la apertura del Seminario Menor, el escautismo que marcó muchísimo a las clases dirigenciales de la zona. Entonces, hay muchos temas muy interesantes y que van a tener un abordaje distinto, porque en este primer libro yo tengo que aplicar la técnica periodística, digamos, preguntar, repreguntar y chequear a documentación, a fríos archivos. En cambio, en esta segunda parte hay sobrevivientes todavía, hay protagonistas que todavía están vivos, entonces va a tener, por supuesto, todo un contenido de entrevistas que este primer libro no tiene. Gracias, Miguel, muy amable. Gracias a vos, gracias por la invitación y gracias por la difusión. Por favor. Ahí está, Miguel Gramajo, periodista del diario El Despertador, hasta hace un par de meses, bueno, director, sigue siendo igual el que maneja todo en el diario El Despertador, pero ahora es su hijo el que lo administra. Y ponemos el flyer en pantalla también en el canal 907, con la invitación para este viernes 30 de septiembre a las 20 horas en el auditorio de los tribunales de la ciudad de Jesús María. Ahí va a presentar este libro, Nacida para ser primera, y ahí está la tapa del libro. Qué hermoso. Ahí está la tapa del libro. Muy bonito, hermoso. Muy bien, Jesús María desde su fundación hasta 1930, Nacida para ser primera. Bueno, hay una preventa, yo les recomiendo que entren a la página web del diario El Despertador, donde allí van a tener ahí información sobre la preventa, cómo hacer para ya ir reservándolo al libro, y además con esa preventa te dan otro material que es un libro sobre las historias de las calles Ah, qué y bueno. los nombres. ¿Por qué cada calle tiene su nombre en Jesús María? Qué bueno.